hayan tenido un bonito día. Vamos a comenzar ya con los temas de la clase en sí, ¿verdad? Para ir ya adelantando un poquito. Bueno, recordemos y tengamos presente cuál va a ser el fin, pues, de este curso como tal, ¿verdad? Del curso de defensa tributaria. Todo esto, ¿verdad? Todo lo que hemos ido viendo a lo largo, pues, de los derechos, de derecho tributario más que todo, es donde en este curso, donde vamos a ir poniendo en práctica eso como tal, ¿verdad? Entonces, recordemos que este curso, pues, nos va a servir para poder aprender a proteger a esas personas, a esas empresas, ¿verdad? Cualquiera que sean nuestros clientes como tal, esas personas que nos contratan a nosotros, pues a defenderlas un poquito frente a algún tipo de cobros, de algún tipo de multas, de auditorías como tal, o ajustes que haya tenido la SAT, pues con estos clientes, ¿verdad? Recordemos que al final de cuentas, pues nosotros vamos a ser los expertos en materia fiscal, ¿verdad? Y ya sea que nosotros pues trabajemos en planta como tal, en la empresa que le están haciendo los ajustes de manera permanente, o ya sea que nosotros pues seamos sus auditores externos, pues en estos momentos que hayan este tipo pues de dificultades, es cuando nos van a llamar a nosotros. Pues este curso vamos a ir estudiando todo tipo de los recursos legales que existen en el país, los plazos, ¿verdad?, que se tienen, todo esto viéndolo a través de las leyes como tal, para tener todos esos argumentos jurídicos necesarios y poder responder pues a cualquier requerimiento que la SAT tenga con nuestros clientes. En defensa tributaria también tiene distintas utilidades, ¿verdad? Una de las utilidades principales va a ser el que vamos a aprender cómo impugnar multas como tal, ¿verdad? Se va a enseñar a poder anular castigos o cobros injustos impuestos por el fisco. También vamos a manejar plazos, ¿verdad? Mostrar cómo podemos actuar con rapidez ante cualquier notificación de auditoría para no perder ningún derecho de responder, ¿verdad? Todo esto conociendo la ley como tal, ¿verdad? Nosotros en derecho tributario, pues ya fuimos viendo esto, ustedes ya lo vieron en derecho tributario 1, ya vimos en derecho tributario 2 las leyes también, y es aquí en donde vamos a ver por lo menos los dos impuestos más importantes y que llevamos en el día a día. Lo vamos a ir viendo más a detalle, la ley como tal, en donde están todos estos tipos de plazos, ¿verdad? Vamos a ir viendo, recordándonos en el Código Tributario. ¿Para qué? Para cuando nos lleguen estos tipos de requerimientos, bueno, ya sabemos, tenemos 3 días hábiles para poder responder, ¿verdad? Para no caer en ningún incumplimiento o en ninguna acción de resistencia a la acción fiscalizadora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, también es importante, es en este curso más que todo que ustedes van a ir viendo esa importancia de la teoría como tal, ¿verdad? De decir, ala, ¿por qué no leí la ley cuando lo tuve que haber leído? Porque al final es en la ley donde nos indica pues todos estos plazos. Entonces, sí ir tratando pues de aprendernos la ley. Como les digo, no somos maquinitas, no somos robots, no nos vamos a aprender de memoria cada artículo, pero sí ir manejando como esas secciones importantes que tienen las leyes, ¿verdad? Entonces, en la ley del IVA, saber de qué artículo a qué artículo hablan de tal régimen, de qué artículo a qué otro artículo hablan de régimen opcional simplificado, de qué artículo a qué artículo de relación de dependencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Para ir conociendo esos plazos como tal, ¿verdad? El tipo impositivo, saber de que, ay, es un problema con tal empresa, me voy a ir a estos artículos, ¿verdad? Entonces ya es más facilito ir manejando eso, ¿verdad? Y también aplicar la ley, pues ayuda a usar las normas jurídicas y constitucionales en lugar de solo cuentas o números contables, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos auditores, pero muchas veces, a pesar de que estamos estudiando, pues, auditoría como tal, no todos trabajamos en el ámbito contable, ¿verdad? Eso a veces, pues, nos
pues nos requiere un poquito más de estudio, porque los que sí trabajan en el ámbito contable tal vez saben por lo que ya les ha pasado, las relaciones que tienen, ¿verdad? Saben cómo ir aplicando este tipo de leyes o este tipo de teoría que vamos viendo a lo largo del curso. Los que no trabajamos en ello, pues tenemos que ir estudiando un poquito más, quiera que no, para saber en qué casos aplicar cada norma, cada ley, ¿verdad? Y como lo dice aquí, también recordar que nosotros, pues, aunque seamos peritos, no solo es necesario contabilidad, ¿verdad? Pues, cómo saber qué cuentas en el debe, en el haber, sino ir analizando más allá. Recordemos que nosotros somos futuros auditores y nuestro trabajo al final de cuentas no va a ser operar, eso lo va a hacer el contador como tal. Nosotros como auditores, ¿qué vamos a hacer? Revisar que lo que él hizo esté bien hecho, ¿verdad? Interpretar toda esa clasificación que él le dio a las distintas cuentas, ¿verdad? Y nosotros, ya sabiendo las leyes como tal, vamos a ir viendo, quiera que no, si esas clasificaciones están bien o no, si esa determinación del impuesto está correcto o no, ¿verdad? Y vamos a pensar en qué es lo que la SAT va a ver en esta contabilidad, ¿verdad? En estos estados financieros. Así igual tenemos que ir pensando nosotros, ¿verdad? Entonces, si trabajamos en auditoría interna, pues desde ahí hacer ese filtro y optimizar nuestros estados financieros, ¿verdad? Nuestros registros contables. No hasta que llegue auditoría externa o peor, hasta que llegue la SAT y nos haga requerimientos como tal. Entonces, estas son las utilidades principales que tiene al final de cuenta la defensa tributaria. En los temas claves, pues vamos a ir viendo los derechos del contribuyente, ¿verdad? Todas esas garantías legales que tiene el contribuyente frente al Estado. Vamos a ver recursos administrativos, cualquier tipo de todos los procedimientos que existen, ¿verdad? Para poder reclamar algún tipo de problema que se dio entre nosotros y el fisco que no se pudo resolver en los medios predeterminados, pues ya nos pasamos a otro tipo de procesos, ver qué se puede hacer, ¿verdad? No siempre también es bueno aceptar los ajustes como tal, sino si tenemos pruebas, si tenemos argumentos de que está mal, pues nos podemos ir ya a otro tipo, utilizar algún otro tipo de recurso ya judicial. También vía judicial, como llevar el caso ante los tribunales si el reclamo administrativo no funciona, ¿verdad? Entonces, de primero, agotamos todos los recursos administrativos que pueden haber. Si no estamos igualmente contentos con la decisión, pues ya nos vamos a vía judicial. Que muchas veces, quiera que no, puede ser que ganemos o puede ser que no, pero muchas veces sí. ¿Por qué? Porque la SAT no le gusta llegar hasta esa instancia, porque se gastan más recursos de lo que va a recaudar, porque pasan años y años y lo que está reclamando en lo que ellos consideran que no se pagó de impuestos, tal vez es menos de todos los recursos que nos vamos a gastar, o al final de cuentas, pues tal vez sí gane el contribuyente y se pierda todo ese tiempo, ¿verdad? Que eso pasa. Un ejemplo muy presente, cabal, eso nos sucedió a finales del año pasado, de este año más o menos. Teníamos, y fue por un error de un colaborador como tal, ¿verdad? Que tal vez no se dio cuenta nadie en el momento pues al final de revisar cada partida, la clasificación estaba bien. Nosotros habíamos, era una clasificación de unos gastos por viáticos de la asamblea, ¿verdad? De los accionistas como tal. Se habían tenido pues ciertas reuniones porque estamos arrancando un nuevo proyecto. Este año arrancaba el proyecto, pero es un proyecto muy grande, entonces llevamos desde todo el año pasado. Entonces habían habido reuniones importantes, ¿verdad? En donde pues los socios como tal o los accionistas, los principales inversionistas, habían tenido pues unos gastos grandes, ¿verdad? Por este tipo de reuniones,
reuniones con personal, porque los de la planta que iban a instalar la planta aquí en Guate, pues eran noruegos, son españoles. Entonces, ese tipo de viajes y todos esos gastos de representación, pues eran millones, ¿verdad? Entonces, eso se había metido como viáticos, como gastos de representación como tal. Entonces, pues era un gasto deducible para nuestro criterio, ¿verdad? Llegó un día la SAT, como siempre llega, ¿verdad? Y pues nos pidió información, se la dimos todo, hicieron la auditoría como tal y luego nos dijeron, bueno, fíjense que tenemos este ajuste, consideramos de que estos millones no son gastos de representación, sino que no los pueden clasificar como viáticos, sino que eso a nuestro criterio es distribución de utilidades, son dividendos y ustedes lo clasificaron así para no pagar impuestos. Entonces, era su argumento, nosotros lo habíamos clasificado mal para evadir impuestos como tal, ¿verdad? Según ellos. Y la verdad que no era así, ¿verdad? En este caso no era así. Entonces nosotros, ¿cómo hacer? Si aquí están todos los comprobantes, tarara. Que si ellos nos salieron con que el que lleva el contador general que está registrado en esa empresa, pues había hecho mala partida. No la partida estaba bien, las cuentas estaban bien clasificadas. Lo que tenía mal era la descripción de la partida, como que él había agarrado el machote de otra partida y le había dejado en la descripción distribución de utilidades de tal año, algo así. Entonces, al final de cuentas, fue un error, ellos se agarraron ante eso, ¿verdad? Y el ajuste, pues como les digo, sí era bastante dinero, porque estábamos hablando de millones como tal. Entonces, bueno, se le dijo al gerente general como tal que teníamos que hacer este ajuste, que iba a ser tanto, que si lo íbamos a pelear. Nosotros, quiera que no peleamos, dijimos que no, que eso era así, que al final de cuentas había habido un error, pero que todo estaba. Entonces vino la SAT y como les digo, ellos muchas veces pues necesitan rápido el dinero o para asegurar, quiera que no, algún tipo de pago. Entonces, pongámosle, les voy a decir aquí un monto, pero eran, no sé, 2 millones, pongámosle, 2 millones del ajuste como tal, ¿verdad? Entonces ellos nos dijeron, miren, para que ustedes vean nuestra buena fe, que los queremos apoyar, en lugar de si ustedes pagan antes de que se termine el mes, nosotros les vamos a hacer un descuento, la cosa es de que ustedes van a pagar 1 millón. Entonces, quiera que no, el ahorro de dinero era bastante, pero al final de cuentas nos estaban cobrando algo que estaba bien clasificado, que no iba. Bueno, y se le expuso al gerente, ¿verdad? Y le dijimos, nos están dando este descuento, pero al final de cuentas, si lo queremos pelear, pues ya nos tenemos que ir al ámbito judicial, ya es más tiempo, y en lo que se lleve todo el proceso, pues nos pueden seguir cargando todos esos intereses de todo esto que no se ha pagado, etcétera, etcétera. Se puede hacer, pero si no, quiera que no, lo podríamos ganar y se lleva mucho tiempo, ¿verdad? El punto es de que no, que se dijo de que nos fuéramos, siguiéramos peleando como tal y que no aceptáramos la de la SAT, ¿verdad? Entonces no lo aceptamos, la SAT sí nos quiso convencer de todas las maneras posibles, pero ahí sí que ya era una orden de arriba y eso, y lo que nos dijeron, bueno, tenemos muchos abogados, apóyense en los abogados, no importa, pero no vamos a pagar eso, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros los auditores, al final de cuentas, también entramos a jugar una muy importante relación con los abogados como tal, ¿verdad? Ya sea que sean de planta o sean abogados externos, pues ahí es donde los dos nos vamos apoyando, ¿verdad? Porque cada quien es experto en ciertas leyes, ¿verdad? Al final de cuentas de esta historia, pues sí se logró al final que se votara el recurso porque se iba a llevar un montón de años y al final no se iba, puede ser que ahí vamos a ganar nosotros, entonces iban a gastar más la administración
que nosotros. Entonces, ellos aceptaron que no se hiciera ese ajuste, pero que se hiciera otro tipo de ajuste. Más de algo recibieron, ¿verdad? Entonces, ahí es como también uno puede ir jugando. Si conoce al final de cuentas, pues todos estos tipos de artículos importantes, ¿verdad? Y al final nosotros tenemos que saber, como les digo, todos estos plazos, qué pasa si no lo aceptamos, qué intereses vamos a ir generando mientras vamos haciendo todo esto, ¿verdad? Y también írselo presentando al final de cuentas a la gerencia de la empresa para la que trabajamos, ¿verdad? Para que vean qué costo se va a llevar y qué no. Bueno, entonces ahorita vamos a recordar un poquito temas que ustedes quiera que no ya han visto, pero que son muy importantes para luego ir como que entendiendo la ley como tal o irlos aplicando ya en la normativa legal guatemalteca. Entonces vamos a recordar pues qué es el derecho tributario. Entonces, el derecho tributario fiscal va a ser la rama del derecho público que regula la potestad del Estado para poder exigir contribuciones, ya sean impuestos, tasas o arbitrios, a todos los ciudadanos. Su objetivo principal es recaudar los fondos necesarios para poder financiar el gasto público y con esto, pues, garantizar el bienestar de la sociedad. El derecho tributario siempre va a ser esta disciplina que se puede dividir en dos áreas fundamentales. Tenemos el área general, ¿verdad? Y también la parte específica. En la parte general vamos a ir viendo pues todos esos conceptos jurídicos fundamentales que están en el Código Tributario, ¿verdad? Todas las fuentes de las leyes, a través de qué fuentes del derecho fueron creadas las leyes, las infracciones y las sanciones como tal, que todo eso está, recordémoslo, en el Código Tributario, así como los procedimientos de fiscalización, ¿verdad? Todo eso, la parte general, podríamos decirlo, va a estar inmersa en el Código Tributario. Y luego, pues la parte especial del derecho tributario va a estar al momento de poder ir analizando cada regulación y poder ir aplicando cada impuesto particular, que ahí ya van a estar la ley de cada impuesto, ¿verdad? Ley del IVA, ley del ISR, la ley de timbres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un montón, les voy a leer aquí. La del registro tributario unificado y control de contribuyentes, las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, que todas estas, quiera que no, son importantes, ¿va? La ley de lo contencioso administrativo, la ley de petróleo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? De bebidas alcohólicas. Entonces, todos esos impuestos, quiera que no, ya es la parte especial del derecho tributario como tal. Entonces, el Código Tributario nos va a dar esa parte general, esos conceptos, ¿verdad? Generales, todo ese tipo de sanción que va a tener cada impuesto. Obviamente va a ir más especificado y hablando particularmente de cada impuesto en cada ley de los impuestos, ¿verdad? Pero muchas veces la ley específica lo va a remitir a uno al Código Tributario, la sanción como tal, ¿verdad? Entonces ya sabemos a dónde ir a buscar. Entonces, así es como se va a dividir el derecho tributario. ¿Cuáles van a ser? Recordemos los principios del derecho tributario. En Guatemala, los principios del derecho tributario pues son las garantías fundamentales que protegen a los ciudadanos frente al poder del Estado. El sistema tributario guatemalteco se fundamenta directamente en la Constitución Política de la República, desde el artículo 239 hasta el 243, y es desarrollado a través del Código Tributario, ¿verdad? Entonces, todas estas garantías constitucionales, quiera que no, van a estar desarrolladas en el Código Tributario, hablando de materia tributaria como tal. Estos principios establecen los límites exactos de cómo el Estado puede exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales sin vulnerar los derechos de los habitantes, ¿verdad?
Recordemos, esto quiere decir respetando siempre esos principios constitucionales, pues que ya conocemos, ¿verdad? Y que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, estos principios constitucionales son los que se tiene que respetar en cada ley específica de cada impuesto, ¿verdad? Y que va a garantizar al final de cuentas los derechos de cada contribuyente, ¿verdad? Que no se viole ninguna garantía como tal. Entre los principios del derecho tributario tenemos el principio de legalidad, que este va a ser el que establece que es competencia exclusiva del Congreso de la República poder decretar tanto impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Ninguna autoridad puede exigir el pago de un tributo que no esté previamente establecido en una ley formal y vigente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el Congreso de la República no es el que decreta estos impuestos, nadie más lo puede hacer. No puede venir un alcalde de la nada y decir, miren, desde mañana vamos todos tienen la obligación de pagar un nuevo impuesto, ¿verdad? Porque no me alcanza el dinero, tal y tal. Entonces vamos a hacer un impuesto de parqueos. No sé, ¿verdad? Ellos se van a inventar. No. Tiene que estar hecho por el Congreso de la República. Recordemos que el organismo legislativo va a ser el único que puede legislar como tal, ¿verdad? Que puede crear una ley como tal. Y si no está escrito en la ley, recordemos de que no vale, ¿verdad? Para el derecho tributario, la única fuente del derecho que él admite van a ser todas las leyes escritas como tal. Recordemos que en las fuentes del derecho tenemos las fuentes primarias o materiales, las fuentes formales y las fuentes históricas. En las fuentes formales son las que él quiera que no, el derecho tributario como tal, ¿verdad? Son las que él acepta, pero más que todo las leyes escritas. Si no está un impuesto en una ley vigente, no estamos obligados a pagar nada, ¿verdad? Eso no lo tenemos que aprender de memoria. No es porque el alcalde de tal municipio se le ocurrió poner un impuesto, no porque el presidente hoy dijo, ay, ¿saben qué? Vamos a poner un nuevo impuesto porque no me está alcanzando el dinero con tanto que me robo. No. O sea, tiene que ser el Congreso de la República como tal, ¿verdad? Nadie más. Otra cosa es cuando hay un gobierno de facto, ¿verdad? Que el gobierno de facto va a ser cuando dan golpe de Estado, ¿verdad? Que ahí sí, quiera que no hay leyes, ¿verdad? Pero en un gobierno de derecho como el que estamos nosotros ahorita, eso no se puede, ¿verdad? Entonces, ese principio de legalidad es el más importante en derecho tributario como tal. Y siempre se debe respetar. Entonces, todos los impuestos que nosotros vamos a pagar deben de tener su ley como tal, ¿verdad? Van a ser, al final de cuentas, todos estos que están en esta compilación, ningún otro, porque si no existen, no existe, ¿verdad? El segundo principio va a ser el principio de capacidad contributiva o capacidad de pago. Entonces, el sistema tributario pues debe ser justo y equitativo. Esto significa que la distribución de las cargas públicas debe hacerse en función de la capacidad económica de cada persona, aplicando el principio de progresividad. A mayor capacidad económica, mayor debe de ser la contribución. Recordemos que esto no quiere decir que los que ganen más tienen otro tipo impositivo que nosotros. No, ¿verdad? La tasa va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, el IVA, 12% para todos, ¿verdad? Lo que va a cambiar es de que yo, que gano 6,000, no voy a pagar lo mismo que mi esposo que gana 30,000, ¿verdad? ¿Por qué? Sí es el mismo tipo impositivo, pero esto va a ser, la base imponible va a ser, quiera que no, los ingresos de cada quien. Entonces, yo voy a pagar ese 12%, ese 5%, el que sea, sobre mis ingresos, sobre esos 6,000, ¿verdad? Y él sobre esos 30,000. Entonces, esa es, quiera que no, al final de cuentas, ir respetando esa capacidad económica, ¿verdad? Yo no voy a pagar un montón y tengo pocos ingresos, ¿verdad? Entonces, todo va a ir en relación con la capacidad económica que tenga cada contribuyente. Y esto lo debe de respetar
cada impuesto, ¿verdad? No importa el que hablemos, pero todo impuesto debe ser así, ¿verdad? Eso sería el principio de capacidad contributiva. Luego pasamos al principio de no confiscación. El principio de no confiscación pues prohíbe que los tributos se apropien del patrimonio de los contribuyentes. Los impuestos no pueden ser clasificatorios ni afectar el mínimo vital. Es decir, los ingresos mínimos de una persona que necesita para su propia subsistencia y la de su familia, ¿verdad? Entonces, un principio que tiene que tener cualquier impuesto es la no confiscación. No, un impuesto no puede abarcar todo el sueldo de una persona, todos los ingresos de una persona como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final el sueldo, ¿qué es? Es para poder subsistir, ¿verdad? No es solo para mantener al final de cuentas al Estado, porque el Estado no nos regala comida, ¿verdad? Entonces, quiera que no, nosotros tenemos que sobrevivir con ello. Aquí podríamos aplicar este principio a la modificación que se dio este año al impuesto en el ISR asalariados, ¿verdad? Recordemos que nuestra ley del ISR indicaba que nosotros teníamos 48,000 quetzales anuales, ¿verdad? Que lo podíamos deducir libre de impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quería decir? Que si yo ganaba 48,000 al año, que iban a ser 4,000 quetzales mensuales, yo no iba a pagar ISR. A mí, mi patrono no me podía retener ese pago, ¿verdad? Porque yo no aplicaba, solo con que me restaran esos 48,000, ya, ahí estábamos saldados. ¿Qué pasa? Que conforme ha ido pasados los años, ha ido evolucionando la sociedad, ¿verdad? Todo se ha encarecido, la inflación, etcétera, etcétera. Pues el salario mínimo ha ido aumentando, ¿verdad? Entonces, este año, pues ya pasaba ese margen como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas de las personas que ganaban salario mínimo, se les tenía que retener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a ser posible que alguien que ganara salario mínimo, lo mínimo que puedes gastar para tu canasta básica, que muchas veces es menor que la canasta básica, el salario mínimo, cómo iba a ser que tenía que pagar impuesto, ¿verdad? Sobre esos ingresos que estaban persiguiendo. Entonces, quiera que no, ahí se metió algún tipo de amparo, algún tipo de apelación o lo que sea. Y quiera que no, sí se logró que se modificara ese tope, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este fue el primer año, pero iba a ir subiendo constantemente. Entonces, después cada vez iba a ser más impuesto como tal, ¿verdad? Y iba a llegar un momento en el que todos iban a tener que pagar este impuesto. Entonces, podría volverse, quiera que no, un impuesto confiscatorio, ¿verdad? Podría estarse violando este principio de no confiscación. Y recordemos que lo que dice la constitucionalidad no se puede sobrepasar, ¿verdad? Entonces, respetando este principio, fue que sí se dio esa modificación. Y siempre el tope va a ser como que el salario mínimo, como tal, ¿verdad? Entonces, este año que sí hubo ese cambiecito, pues nos devolvieron, hoy se hizo un ajuste como tal, ¿verdad? Al final de cuentas para todos, aunque hasta los que ganamos más, ¿verdad? Y nos descuentan más, porque el tope, quiera que no, es el mismo para todos. Entonces, y se iba a devolver sobre eso, ¿verdad? Tal vez 20 quetzalitos nos devolvieron o lo que sea, pero ya eran 20 quetzales que nos iban a quitar, ¿verdad? Entonces, etcétera, dependiendo de lo que gane cada quien, ¿verdad? Entonces ahí es donde se van a ir aplicando, quiera que no, todos estos principios, ¿verdad? Y también ahí entramos nosotros como, al final de cuentas, como auditores, ¿verdad? No solo los abogados son los que tienen que estar pendientes de este tipo de violaciones, no, nosotros también, ¿verdad? Con todos los impuestos como tal. Entonces, esto es alguno de ellos. Luego sería la prohibición de doble o múltiple tributación. Entonces, ocurre cuando un mismo hecho generador es grabado 2 o más veces por el mismo impuesto.
ya sea por el mismo o por diferentes sujetos activos, el Estado o municipalidades. La ley prohíbe esta práctica para evitar una carga excesiva sobre el contribuyente. Entonces, recordemos, nunca puede existir un impuesto que le cobre doble a uno o que en un mismo hecho generador se cobren dos impuestos diferentes sobre ese mismo hecho, ¿verdad? Que hay que leer también bien. Es solo si es sobre el mismo hecho generador, ¿verdad? Si es en diferente, ahí sí que, entonces, pongámosle, así como el IDP, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra factura de combustible que venimos y qué hacemos, cómo la desglosamos para ver de que un impuesto no está sobre el otro, se paga en diferente. Entonces, el IDP, yo compro, no sé, 4 galones de gasolina, ¿verdad? 10 galones, pongámosle, 10 galones de súper, entonces yo tengo que pagar 4.70 por cada galón. Entonces yo multiplico 4.70 por los 10, ¿verdad? Ya son 40, no sé, 47. Ese es mi IDP. Entonces pongámosle que es 47, no tengo una calculadora aquí, pero pongámosle que es. Entonces mi factura era de 200, pongámosle. Entonces, 200 menos los 47 que me están cobrando de este impuesto de IDP, entonces le quito los 47, ¿verdad? Entonces ya me van a quedar 153. Sobre esos 153 es que yo le voy a sacar el IVA. El IVA no va a ir sobre los 200 como tal. ¿Por qué? Porque estos 47 ya pagaron otro impuesto. Si a mí me cobran IVA por los 200 cabales, ahí es doble o múltiple tributación, ¿verdad? Porque sobre esos 47 estoy pagando IVA y también IDP. Entonces ahí es la doble tributación. Pero así es como se hace. Entonces el IVA lo voy a hacer sobre, pongámosle, ¿verdad? Quiero ver. 200 menos 47 del IEP, pongámosle, van a ser 147. Dividido 1.12, mi base va a ser 131.25. Por 12%, de IVA yo solo voy a pagar 15.75, ¿verdad? Entonces, así es como uno tiene que ir viendo que no le cobren IDP. Y en todas las facturas de combustible va desglosado eso. En casi la mayoría viene y una vez impreso el IDP, ¿verdad? Entonces, sobre eso es que uno tiene que hacer el cálculo para poder pagar el IVA como tal. De igual manera, recordemos que muchas veces, o hay personas, más los estudiantes que siempre tienen este tipo de preguntita, ¿verdad? De que si no es doble tributación el pago de los dividendos. Y no, porque aquí es donde se debe de, quiera que no leer esto, que no es el mismo hecho generador. Recordemos, pagamos ISR sobre, al final de cuentas, esa utilidad que generó mi empresa, ¿verdad? Entonces, yo pagué tal impuesto de ISR en el periodo fiscal actual, ¿verdad? Por esa utilidad que tuvimos en el periodo, ¿verdad? Ya pagué ISR. Al final del periodo yo voy a distribuir esas utilidades en los accionistas, ¿verdad? En los inversionistas. Entonces, ¿pero por qué si eso ya pagó ISR? Porque vamos a pagar otra vez, ¿verdad? Sobre las ganancias. Ahora 5% sobre los dividendos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Número uno, van a ser distintos sujetos pasivos, ¿verdad? Fue de primero, que quiera que no, la empresa como tal, y ahorita va a ser cada accionista a quien le vamos a repartir esos dividendos, ¿verdad? Esas utilidades. Y el hecho generador va a ser distinto. Aquel fue, al final de cuentas, pues por las ventas, por las utilidades que se tuvo. Aquí va a ser esta distribución, ¿verdad? Esta distribución de la ganancia como tal. Pero es distinto hecho generador, porque aquí va a ser un pago sobre... quiera que no, capital, sobre la ganancia como tal. Cambio aquel es sobre la actividad lucrativa. Entonces va a ser distinto hecho generador, sí, ya pagó en su momento, quiera que no, en conjunto, pero luego al dividirlo, debe de pagar, ¿verdad? ¿Y a quién se le va a retener? ¿Quién es el sujeto pasivo, ¿verdad? El que tiene el obligado a pagar ese impuesto,
va a ser cada persona que reciba los dividendos como tal, ¿verdad? Ellos de una vez se les retiene. Entonces yo les voy a repartir 150,000 de dividendos, ¿verdad? Pero a esos 150,000, pues le voy a sacar ese 5%, ¿verdad? Voy a tener que pagar ese 5% de impuesto, entonces yo no le voy a pagar 150,000, le voy a repartir 142,500. Yo me voy a quedar con esos 7,000 y algo que va a ser de impuesto y yo los voy a pagar de forma directa al fisco como tal, ¿verdad? Entonces, sí hay que ir viendo bien eso. Puede existir algún caso en donde sí haya doble tributación, ahí es donde todos pues tenemos que decir, miren, este principio no se está cumpliendo, hay que modificar, ¿verdad? O hay que derogar tal artículo, etcétera, etcétera. Luego pasamos al principio de generalidad, que implica que todos los guatemaltecos y extranjeros residentes que se encuentran en condiciones previstas por la ley tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos sin más privilegios que las exoneraciones establecidas por la ley, ¿verdad? Entonces, para todos son las mismas obligaciones como tal. Luego pasamos al principio de justicia y equidad. Este busca que la carga tributaria se distribuya de manera justa, garantizando que personas en situaciones económicas similares reciban el mismo trato y contribuyan de manera equitativa, ¿verdad? Entonces, todos por igual. Luego pasamos a las fuentes del derecho. Estas no son del derecho tributario. Primero vamos a ver las fuentes del derecho en general y ya luego vamos a ver cuáles son las que acepta el derecho tributario. Entonces, son importantes las fuentes del derecho y hay que verlas porque recordemos que al final de cuentas de aquí se crean las leyes, ¿verdad? Y nosotros ¿qué vemos? Leyes tributarias como tal. Entonces, esto es importante porque ¿de dónde se origina? ¿De qué fuentes el legislador se basó para poder crear todos esos supuestos jurídicos como tal? Pero ya en las fuentes del derecho tributario, ya vamos a ver cuál es la única que acepta, ¿verdad? Entonces, recordemos, las fuentes del derecho van a estar las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. En las fuentes formales vamos a tener la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, como primera clasificación están las fuentes reales. Las fuentes reales también reciben el nombre de materiales o primarias y van a ser todos esos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, tanto en el ámbito económico, en el ámbito cultural, ético, religioso, etcétera, ¿verdad? Van a ser esas características y necesidades de una comunidad que va a delimitar, quiera que no, el contenido y el alcance que las normas pues tengan, ¿verdad? Entonces, quiera que no, todas esas características que va a tener una comunidad específica va a ser lo que va a delimitar el nacimiento de esas normas como tal, ¿verdad? ¿Qué contenido deben de tener esas normas? Las fuentes del derecho también van a ser los factores históricos, políticos, sociales, económicos, culturales, éticos y religiosos, ¿verdad? Que van a influir en la creación y el contenido de las normas como tal, ¿verdad? Entonces, las fuentes reales va a ser a través de esa interacción que tenemos como sociedad, ¿verdad? Como ciudadanos, como colectivo de algún lugar en específico, quiera que no. Todas esas relaciones económicas, culturales y en base a eso, a ese tipo de relaciones, ¿qué problemitas son importantes normar, ¿verdad? Ponerlos en normas como tal. Entonces, esas son las fuentes reales. Ahora, pasamos a las fuentes formales. Las fuentes formales van a ser los procesos de creación de las normas jurídicas ya. Las fuentes formales son los procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para poder crear su propio derecho. Son las formas obligadas y determinantes ineludiblemente de investir los procedimientos, los procesos de conducta exterior para imponer socialmente en virtud de la potencia coercitiva del derecho, ¿verdad? Entonces aquí en las fuentes formales ya va a ser el proceso de creación de una ley como tal, ¿verdad? De esa creación de las normas jurídicas
como tal, siempre basándonos en otras fuentes, que sería la jurisprudencia, la costumbre, ¿verdad? La doctrina, la ley en sí, pero ya va a ser ese proceso legislativo como tal. Entonces, entre las fuentes formales vamos a tener la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La ley, pues recordemos que va a ser el producto del proceso legislativo, la cual puede ser general cuando afecta a toda una sociedad y especial cuando afecta a un determinado ámbito personal o material, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Las leyes generales y ya las leyes un poquito más específicas, impuestos específicos que van a determinar pues a un área económica específica. Entonces, recordemos que la ley pues tiene ciertas características. Entre estas está que la ley siempre va a ser abstracta, porque establece supuestos normativos que son meras suposiciones hipotéticas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en Introducción al Derecho ya se vio, ¿verdad? Pero, ¿qué son los supuestos jurídicos, verdad? Los supuestos jurídicos van a ser todas esas suposiciones hipotéticas que el legislador, quien creó la ley, ¿verdad? Supuso que se tenía que normar ese tipo de problema, ¿verdad? Por lo que sea, ¿verdad? Pero él dijo, bueno, esto se necesita una norma para esto, para esto, para esto. Entonces, en cada artículo hay un supuesto jurídico, ¿verdad? Un supuesto hipotético, una suposición hipotética que puede ser que se dé y puede ser que no. Entonces, recordemos, el supuesto jurídico puede ser que se realice o puede ser que no. Si se realiza por medio del acto y del deber jurídico, pues esto que va a pasar va a traer consecuencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, si no se realiza, puede ser que no se realice y está bien. ¿Por qué? Porque para alguien específico, para mí, Ivanova, tal vez no me está pasando nada en base a este supuesto, entonces no, ¿verdad? Si yo tuviese un problema con un supuesto jurídico determinado, este artículo me queda a mí bien para solucionar mi problema. Entonces, por eso se dice que es abstracta, porque está llena de suposiciones. ¿Por qué? Porque la ley al final de cuentas tiene que ser general. Entonces tiene que tratar de normar cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de relación y ya cada persona específica va a ver cuál le casa en su momento, ¿verdad? Es obligatoria porque la ley siempre tiene una observancia obligatoria, se debe de cumplir, ¿verdad? Es algo coercitivo como tal. Es permanente en virtud de que la mayoría de leyes son de vigencia indefinida y su inobservancia pues no deroga su vigencia. Entonces, las leyes casi siempre entran en vigencia y nunca tienen un plazo definido. Puede durar años de años, ¿verdad? Tal vez algún tipo de modificación o puede ser que sí. Puede ser que llegue un punto en el que la sociedad pues haya cambiado tanto que necesitemos al final de cuentas derogar esta ley y pues hacer otra por completo, ¿verdad? Es un producto de la potestad estatal, solo los órganos que establece la Constitución tienen facultad de dictar normas jurídicas, ¿verdad? Que va a ser el organismo legislativo. Y es general, está dirigida a la totalidad de habitantes del Estado. Entonces la ley es general para todos los departamentos, todos los municipios, todas las áreas, ¿verdad? Para todos en total. Luego pasamos a la costumbre. Y la costumbre, pues, es el uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatoria. Es el derecho nacido constitucionariamente. Entonces, esta fuente, quiera que no, se vuelve fuente del derecho. ¿Por qué? Porque es a través de la costumbre que tiene